Otro día, ahí tienen lo que se supone, cierto, la llegada a Voronezh en la Unión Soviética de un platillo volante. Señores, buenas noches. Buenas noches. De eso hay que hablar. A ver si han llegado o no han llegado a la Unión Soviética y creo que también a España, a Julio César, ¿no? Sí, buenas noches. Sí. Habría que decir inmediatamente que este caso, el de la Unión Soviética, tiene unos ribetes verdaderamente llamativos. Tenemos ante nosotros el primer platillo oficial que llega del frío, profesor Argumosa. En efecto, sí, así. Consideraciones generales al caso de la Unión Soviética. Yo creo que es un caso realmente extraordinario si se nos confirman las declaraciones que ha hecho el director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, Silanov. Si lo que este científico ha venido comunicando a la agencia TASS y a otros medios informativos, si lo que ha venido diciéndonos hasta ahora lo mantiene, nos encontramos ante el primer caso, en mi opinión, de un ovni que ha sido científicamente investigado, es decir, que ha sido investigado de una manera fehaciente y con un alto grado de credibilidad, ya que se trata, en fin, de personas que lo que quieren hacer es una labor, repito, científica. En una primera hora no faltó quien pensó, y aún hay quien lo hace, que podría tratarse de una noticia que no sería otra cosa que una especie de maniobra de diversión. Se trataría de ocultar problemas de la Unión Soviética con una noticia tan llamativa como esta. Pero la mediación de los científicos parece descartar en parte esta posibilidad. Para mí sí, porque yo tengo en tan altísima consideración a los científicos, sean del país que sean, en tan altísima consideración que creo que un científico que se precie un poco de científico no puede prestarse a ninguna manipulación de ese tipo. También se dijo a primera hora que Silanov, director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, había utilizado un sistema nuevo en el seguimiento de las supuestas huellas de los supuestos extraterrestres. El sistema se llama biolocación. ¿En qué consiste? Biolocación. Pues sencillamente, todo aquel ser vivo, también plantas, por supuesto, dejan, por decirlo así, un rastro. Y este rastro, mediante unas técnicas que sería un tanto complicado explicar aquí, es capaz de ser recogido y, por lo tanto, se puede conocer perfectamente el paso de un ser vivo. Podríamos decir, consecuentemente, profesor de Argumosa, que todo ser de este tipo dejaría unas huellas en su entorno biológico. En efecto. Modificaciones, quién sabe si en los vegetales, en las plantas. Sí, así es. Y serían estudiadas. Así es. Uno de los argumentos dados a primera hora por el señor Silanov, director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, fue que la descripción del itinerario que los testigos hicieron de los supuestos extraterrestres coincidía con la reconstrucción que se hizo del itinerario el que dijeron los chicos que habían seguido los extraterrestres. Así es decir, la investigación científica ha comprobado las declaraciones de estos muchachos. Sin embargo, profesor, hay también serias dudas y hay una corriente de escepticismo actualmente hacia el caso de la Unión Soviética. ¿Qué explicación tiene eso? Y hay una serie de motivos de toda índole, de motivos psicológicos, motivos, en fin, muy profundos en determinadas áreas. No digamos nada, en fin, el temor puede generar unas reacciones de escepticismo frente a un suceso que puede en un momento determinado causar no simplemente temor, sino incluso pavor. Y estamos ante un hecho de unas proporciones que, repito una vez más, si se siguen confirmando, para mí este es un suceso excepcional, de importancia extraordinaria. Se dijo, y se corroboró después, como decíamos, que el seguimiento que se hizo de las huellas de los visitantes por el procedimiento de la biolocación, que ya ha explicado usted brevemente, coincidía con las descripciones del itinerario que hicieron los testigos. En efecto, así es. Pero hay una circunstancia singularmente llamativa en este caso. Resulta que este fenómeno sucede en Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, al sur de Moscú, el pasado día 27. 2 días después, en Cádiz, en Conil, provincia de Cádiz, no menos de 5 testigos dicen ver la llegada de supuestos seres extraterrestres con una serie de coincidencias de afinidades muy sospechosas. ¿Es frecuente que se den estas apariciones casi simultáneas? Pues la verdad es que lo que hemos conocido
el suceso de la provincia de Cádiz y este suceso de Moscú con tan poca diferencia, con un intervalo tan corto, sinceramente yo no soy un especialista en ovnis, pero la verdad es que procuro informarme y yo no recuerdo en este momento ninguna semejanza. En realidad, el caso de Cádiz se conoció a partir de una llamada telefónica que recibe usted por parte de uno de los invitados que nos acompañan desde Sevilla, Sí. Juan Bermúdez. Exacto. Juan Bermúdez marca su número telefónico y le dice que 5 testigos afines a él, incluso en grado de familiaridad, Sí. han sido testigos de una aparición sorprendente. Creo que deberíamos saludar ya, Antonio Martín Benítez, a nuestros visitantes de Sevilla. Juan Bermúdez, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio, profesor. Buenas noches. Conviene, Juan, que hagas una descripción de los testigos que presenciaron este suceso en la playa de Conil. Edades, por ejemplo. La edad del más joven, Lázaro, pues tiene, creo que son 13 años. 14 años. Isabel, ¿cuánto tiene? 17. 17. Pedro, 19. 22 y 20. 22. 22 es la mayor, ¿no? Y la otra joven, Isabel, se llama... Bueno, tiene la edad de... ¿Cuánto es? 17 y yo 17. 20. Con ánimo de resumir, Juan Bermúdez, digamos que estas personas habían observado la aparición de luces extrañas en la vertical del pueblo, hacia la zona del mar, cerca de la playa, habían seguido la evolución de esas luces y un día, precisamente aquel en el que las luces parecen haber desaparecido, son testigos de la llegada de 2 figuras que, ¿qué condiciones o características tienen? La llegada de esas 2 figuras, pues prácticamente lo que ellos pudieron decirme, tras haber vivido esa experiencia tan fantástica y a la vez tan inexplicable, era la de una figura, 2 seres de 2 metros de estatura aproximadamente, cabeza blanca, o sea, una cabeza donde no se le podía ver ningún rasgo, ni humano ni de otro tipo. Y al parecer pues vestían con una túnica blanca que les caía desde el cuello hasta el suelo, y no pudieron distinguir pues ni manos, ni pies, ni nada. Ahí las vemos en esas 2 figuras. Prácticamente tal como están dibujadas, es tal como ellos me lo han dicho que se veía. No se veía ni rostro de ninguna clase, solamente una especie de óvalo que pertenece a la cabeza y esas 2 túnicas, o esa túnica larga, hacia el suelo, donde no se pudo ver nada referente al cuerpo. Juan, aparece más tarde una tercera figura más alta todavía. Esta mediría ya más de 3 metros, con el aspecto de la que está a la izquierda de la imagen, ¿no? Sí, esa de 3 metros está dibujada con respecto a la descripción que ellos me dieron, en el sentido de que se parecía a una forma humana, pero no podían especificar que fuera realmente el cuerpo humano propiamente dicho. Entonces yo la he dibujado de forma parecida al cuerpo humano, pero sin resaltar nada con referencia a la estructura de un humano. Entonces tiene una enorme cabeza en forma de pera hacia abajo, y estaba vestido de negro con un cuerpo, pues, o sea, con un mono ajustado al mismo cuerpo. Si dispusiésemos de más tiempo, podríamos explicar que estas figuras parecen relacionarse con las luces que hay en la vertical de la playa. Hay un intercambio de señales, incluso aparece en un momento dado una especie de estrella fugaz, así la habéis descrito, que se apaga a pocos centímetros de la cabeza de las 2 primeras figuras, de las más pequeñas, sí, midiendo más de 2 metros como miden. Sí. Sería conveniente que nos presentases, Juan Bermúdez, a Pedro, uno de los testigos oculares. Sí, Pedro está aquí, es Pedro 1. Hola. Él prácticamente pues fue uno de los 5 testigos, el varón, y él nos puede explicar vivamente lo que le ocurrió, ya que para él incluso hoy en día es realmente inexplicable. Cuando quieras, Pedro. Bueno, pues empiezo a explicarte. Nosotros, como ya tú sabes, somos un grupo de amigos, concretamente 5, que paseábamos por la playa. Bueno, por la playa, por el paseo que hay justo al lado de la playa. Entonces, un buen día, pienso yo, vimos unas luces bastante extrañas. Las vimos muy extrañas y pensamos pues que podríamos estudiarlas. Durante 15 días estuvimos observándolas y concretamente el 29 de septiembre, efectivamente septiembre, viernes, pues fuimos a la playa y concretamente a las 8:24 pues divisamos esa luz que estaba en el horizonte, que mirándolo por los prismáticos veía unos 4 focos luminosos que estaban en el centro de esa nave. Pedro, ¿Sí? disponemos de poquísimo tiempo, el tiempo del telediario es inapelable. ¿Confirmas lo que ha adelantado Pedro? Perdón, Juan Bermúdez, en el sentido de que supuesto. son 3 figuras las que aparecen sucesivamente, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Consideras que hay muchas semejanzas con el caso de Moscú?
Semejanzas, pues las que ya hemos dicho antes, que no tenían pelo, la estatura, los movimientos, algún tipo de luz que al parecer llevaban, y no creo que nada más. No sé. Y nada menos cabría decir, profesor de Argumosa. Y nada menos, en efecto. Antonio Martín Benítez. Solo decir que nuestro invitado, por decisión propia, no ha querido salir en pantalla y por eso hemos hecho... Lo que es una buena nota cuando se habla de invitados. Esto es muy importante porque una de las primeras motivaciones que hay que suprimir cuando nos encontramos con casos de este tipo es el afán de notoriedad. Y aquí ese afán no se ha dado en ninguno de los componentes del grupo. Digamos que nuestro asombro y nuestro escepticismo se reúnen en un punto. Esperaremos que llegue el próximo platillo volante. Gracias a ustedes y bienvenidos si es que han venido. Buenas noches.